buenas tardes. Conectados Fenomenal. América. Pues saludos a los que están aquí y a los que nos ven desde el otro lado del charco. Entonces, ¿no? Porque si es Latinoamérica, genial. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Isabel, a Eka, a todo el equipo que está detrás de esta jornada, que acogemos con muchísimo gusto aquí en la Casa de los Empresarios. Perdonemos un segundo, voy a silenciar el móvil. Y bueno, que lógicamente tiene que ver con nuestro compromiso con la Cátedra de la Mujer Empresaria y Directiva de la Universidad de Murcia. No voy a descubrir yo ahora la perseverancia de Isabel Martínez Conesa a la hora de plantear cualquier iniciativa. La verdad es que desde el primer momento pues nos identificamos y nos comprometimos con la causa de la cátedra. Así lo transmitió José Manuel Barracín, el presidente de CROEN, en cuyo nombre también os saludo. Y bueno, pues desde el primer momento, con ese compromiso a, a medio y largo plazo que tenemos con la cátedra, pues creo que podemos desde esta confederación, desde el empresariado regional, contribuir a lo que se pretende, y es normalizar el papel de la mujer en el ámbito profesional, en el ámbito directivo, en el ámbito empresarial, normalizar también su presencia en los órganos de dirección, algo en lo que todavía tenemos que recorrer, pero poquito a poco vamos consiguiendo, y pues contribuir en definitiva a ese cambio de relato que por otra parte la propia sociedad del siglo XXI, el cambio cultural y social, pues nos está empujando. Así que yo cuando me hablan de liderazgo, ¿yo qué queréis que os diga? Yo tengo dos hijas, una tiene 20, otra 17. Si hubiera tenido dos hijos, les estaría educando exactamente igual para que fueran lo mejor que pueden ser en lo que ellos quieran, en lo que ellas quieran en este caso, y si pueden pues liderar en algún momento, porque lógicamente tenemos que intentar que todo el mundo sea un poco líder en allá donde se encuentra, sea en un ámbito laboral o social, por lo menos ser generoso, ¿no? A la hora de hacerles partícipe del liderazgo que, por ejemplo, en una organización como esta, desde la dirección, pues queremos llevar a cabo. Al final, el equipo tiene que ser no solamente seguir a un líder, que aquí lo tenemos todo, creo, de manera bastante horizontal, aquí hay una jerarquía empezando por el presidente, pero sobre todo lo que queremos es que sean colíderes, ¿no? Y que hagan suyo el proyecto para que hagamos buena la máxima esa de que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra, así que es lo que creo que tenemos que hacer. Bueno, también contento de tener aquí a mi lado a Encarna, que es vicepresidenta de FREN, una muy buena empresaria y otra convencida del asociacionismo empresarial. Y por supuesto saludar también a Juan Carlos Cubeiro, que seguro que va a dar alguna clave y a decir cosas más interesantes que yo esta tarde. Así que nada, bienvenidos todos y adelante. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. La idea de la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva surge del propio colectivo empresarial, como he dicho. En los últimos tiempos el concepto de feminismo andaba un poco despistado y algunos pensamos que sería razonable que la gente que ha luchado por el cambio de la sociedad diera un modelo de liderazgo para las jóvenes generaciones que no tenía nada que ver con el camino que había tomado, las riendas que había tomado el feminismo, y especialmente en el tema de empresarias y directivas, donde la presencia de mujeres es bastante más escasa. Agradezco a CROEN que cogiera el testigo de esa idea, y a CaixaBank y a Info, que son los patronos de la cátedra, y en este momento agradezco también a ECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, que considere el incluir el tema de liderazgo femenino dentro de su proyecto de asociación. Tenemos con nosotros, que nos ha presentado, a don Pedro Rivero, que además de tener un extenso currículum como presidente de UNESA, de Liberbank, una persona con una trayectoria empresarial entre los primeros espadas en España en la economía, pues que tenga a bien
aterrizar en este concepto y que traiga la experiencia de si existe o no un liderazgo femenino, si podemos hablar de que es distinto en la forma de liderar de mujeres. Nosotros desde la cátedra tenemos 3 vertientes. Una primera muy importante y es investigar de forma seria si eso es así, y ahora os contaré qué estamos haciendo. En segundo lugar, el tema de formación. Creemos que se puede formar para un liderazgo transformacional. Tenemos un programa de liderazgo femenino con ENAE que ha dado unos resultados, algunas de vosotros lo habéis hecho, y son talleres de desarrollo profesional en todos los sentidos y que en un momento lo abriremos a hombres. Por ahora estamos solo con mujeres. ¿Por qué? Porque son las candidatas más fáciles para entrar en ese modelo, pero entendemos que es la única forma de liderar que tenga futuro. Y luego, a través de la promoción, este evento se incluye dentro de todos los temas de dar visibilidad a mujeres empresarias. Y en el tema de liderazgo, os adelanto la parte de investigación, que es un poco lo que nos diferencia de asociaciones de mujeres directivas y empresarias. Nosotros planteamos en el CEO Congress, nuevamente de la mano de Croen, aunque diga que soy tenaz, yo quiero creer que lo convencí. De la mano de Croen montamos un experimento donde los conejillos de India, aunque yo decía que no, eran los directivos y grandes empresarios de la región y nacionales. ¿Cuántos erais en el CEO Congress? 1000 personas. 1000 personas, de lo más granado a nivel nacional, estuvieron allí y hicimos un experimento donde medimos los estilos de liderazgo mediante encuestas, que es como siempre se ha hecho, ¿bien? Y esos modelos distinguen, bueno, en principio liderar es persuadir. Hay líderes, y eso lo he hablado un poco con Pedro, hay líderes que llevan a sus objetivos, y si los objetivos son malos, el final es malo. Hay líderes que llegan a sus objetivos y sus objetivos son buenos, el final es bueno. Y hay líderes más colectivistas que llevan a su objetivo que coincide con el del conjunto de personas que trabajan con él. Entonces hablamos de líderes más colectivistas o democráticos. Bien, hay una clasificación de 8 modelos, lo hicimos nuestra encuesta reconocida a nivel internacional y al mismo tiempo utilizamos una medida de neurociencia a través de pequeños sensores neuronales incorporados a una gorra, como un TAC cerebral, con una gorrita, donde a través de una visualización de determinadas imágenes veíamos si rebotaba en zona de corteza prefrontal, era un liderazgo mucho más empático. Si rebota en amígdala, es un liderazgo más dictatorial. Así, con todas las zonas del cerebro. Y bueno, presentaremos anuncios nuevamente con Croen para dentro de un mes, un par de meses, los resultados. Deciros que tenemos todo un muy buen autoconcepto personal, que los chicos todos son carismáticos y nosotras somos todas empáticas, así nos vemos, pero que la gorra no dice eso. Ahí lo dejo para el interés del resultado final. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. La pregunta del millón que yo le traslado a los miembros de la mesa, y si queréis seguimos este orden, es ¿qué es liderar? Si existe un liderazgo que se pueda catalogar como femenino y qué connotaciones, a su parecer, tendría un liderazgo con más presencia de mujeres en los puestos de dirección, porque recordad que aunque en las universidades la mayoría somos mujeres, a nivel de puestos intermedios ejecutivos alcanzamos el 40%, y es decir que en el último informe que se ha sacado a nivel internacional, España queda muy bien a nivel de ejecutivas medias, alcanzando el 40% por encima de países como Alemania y Francia, pero sin embargo a nivel de presidentas, aquí tenemos, o directoras generales, apenas alcanzamos el 8%.
Es decir, el camino recorrido es positivo y tenemos que felicitarnos por eso, porque creo que se ha demostrado la capacidad, pero ahora tenemos que trabajar sobre el estudio de cuáles son los factores que, existiendo un nivel, no digamos igual, pero casi igual, el nivel intermedio de presencia de mujeres en puestos, cuando hablamos de el techo de cristal, apenas se queda en un 8%. Pues ese sería el tema de debate y doy la palabra a mi docto y sabio amigo Pedro Rivero. Y acércate bien el este que lo puse. Sí, está bien, puedes hablar de eso. Sí, ¿me oye? No. Sí, perfectamente. Vale, bueno, oye, pues muchas gracias. Y tan mal empezamos, que ya es doctor y es todo esto, porque no tengo respuestas. Y es más, no tengo respuestas si somos conscientes del problema y lo compartimos. Primero, hoy mismo hemos decidido con AECA crear un focus group dentro de la División de Responsabilidad Social Corporativa, que es así me honro en presidir en AECA, precisamente para en conjunto la Cátedra de Isabel, con vosotros llegar y con Juan Carlos, al que ya hemos medio capturado. Digo medio, digo medio porque todavía no ha dicho que sí. Sí, digo sí. Ya has dicho que sí. Sí, Vale. dice en público. Vamos a ver, y habíamos visto ya esta mañana que para empezar como hicimos en la comisión de AECA, de la responsabilidad, AECA es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Entonces, en la zona de administración, algo nos tocará también en la de contabilidad, porque al final estamos todos viendo cómo en las nuevas posicionamientos las métricas fallan, no fallan, que no existen, no es que no existen porque no sabemos bien medirlo. Intentaremos ver conceptualmente dónde estamos, porque hace ya tiempo en la propia AECA, siendo ponente la Comisión de Organización, no la RSC, siendo ponente entonces José Luis Lizcano, que está aquí presente, ya se hizo un primer documento sobre liderazgo, y esto viene desde 2007. Tengo que reconocer ¿qué pasa? Que entonces no existía este problema. Pues yo creo que existía más que ahora en términos cuantitativos. Sin embargo, en todo el documento, en el que hay 6 mujeres dentro de la ponencia, no aparece la palabra ni masculino ni femenino. Aparece lo que hace falta para algo, para la persona que quiera o que deba ser líder, cuáles son las cualidades, cuáles son las actitudes, etcétera. Por lo tanto, es verdad que lo que la realidad ha llevado adelante son las cifras que ha dado Isabel, y es así. Les confieso que mi experiencia personal es del mismo lado de la de Ramón, pero acentuada, porque yo he vivido con 5 mujeres, hermanas, madre, 7 y 2 tías. He tenido en casa 3 hijas y mi mujer, y luego he estado en el departamento catedrático de la universidad, en el que no solo titulares, sino catedráticas eran más mujeres que hombres. Luego he dirigido, porque me lo encargaron, la creación del mismo departamento en la de Castilla-La Mancha, y nuevamente son más mujeres que hombres los catedráticos. Por lo tanto, yo tendría que decir, mira, Isabel, vuelve a estudiar, que no existe eso que dices, pero la verdad es que sí que existe, pero que los datos están ahí. Bueno, entre eso más el libro que presentaremos luego, a mí he tenido que, como íbamos a crear el proyecto este de AECA, también he intentado reflexionar qué pasa, digamos, qué pasa y cuál es lo que mi experiencia me dice, lo que la realidad me dice y lo que conceptualmente es o no es. Yo llego a una primera posibilidad a analizar, es decir, yo creo que desde luego es posible, ya os he explicado que no estoy consciente en lo personal,
es posible que haya una posición masculina que pone barreras a que lo femenino llegue. Pero también es verdad, porque digo, por lo menos en lo que yo conozco, que en algunos casos, concretamente he citado en donde la gran empresa donde yo he estado, incluida la universidad, por las eléctricas, por la banca, lo que hemos encontrado, eso sí lo puedo garantizar, dificultades para que mujeres supervaloradas en la organización en esos puestos intermedios aceptaran dar el paso e ir hacia la dirección generales o hacia los consejos. Hemos tenido que recurrir a headhunters. Yo personalmente, en Liberbank, no solamente para que viera Frankfurt que cumplíamos con las gobernanzas y las directrices, contraté como headhunter para que buscara a las consejeras a una compañía, una headhunter, compuesta solo de mujeres. Y no las encontraron. Esto os lo digo como dato, no como la casa es inglesa con sede también en España. Me imagino que la conocéis seguro, pero no voy a nombrarla. Me refiero. Hay todo una... y eso porque, pues yo, al menos en los casos cercanos, también os lo comentaba Isabel, y en estos casos que he comentado, por ejemplo, en concreto del banco, me ha quedado una duda. Luego cuando el libro ya te diré alguna otra. Pero me ha quedado una duda. Dice, ¿y si las mujeres están donde están y además tienen razón? ¿Cuál es la escala de valores a la que cada uno individualmente aspira y que te permite estar o intentar llegar a una posición, y cuáles son las dificultades una vez que lo has querido hacer? Porque es evidente, lo ha dicho Isabel, yo lo conozco, donde están, y las que quieren, pues, llegan. Seguramente hay barreras, pues en concreto cuáles son, pero eso es un tema. Fijaros el tiempo que hace que se decía, detrás de un gran hombre busca siempre una gran mujer. Es la fama. Es la fama. Bueno, pues esta fama, si quiere, hubiera hecho fácil que el gran hombre no existiera. Si es verdad que existe, porque en parte sería... Hay el ámbito, y lo que decíamos también, y por lo que vamos a trabajar en este grupo, en ver cuáles son los obstáculos, es decir, qué es lo que de verdad está pasando, aparte de las posibles barreras que conviene identificar por razón de esto, y una primera posición de análisis, no de conclusión, sería decir, oiga, ahora mismo estamos en una línea en la que parece que lo importante es la igualdad de género. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ya no es importante la igualdad de oportunidades. Que yo, con la igualdad de género, pues, también mi experiencia personal, salvo opinión mejor fundada que salga de los estudios que realizaremos, yo, en mi opinión, el hombre y la mujer son distintos, no son iguales. O sea que si todo lo que hagamos por otra cosa es que tendremos que hacer lo que sea para que las oportunidades sí que no, porque eso es de justicia, no es de género, es de justicia. Lo mismo que habrá que ver cómo conseguimos que los pobres tengan posibilidad de llegar a ser ricos o que la riqueza se reparta de una forma más equitativa, como la multitud de problemas en los que hay allí. Por lo tanto, la idea fundamental es no equivocarnos, No vaya a ser que luchemos contra unos fantasmas, que son fantasmas. Y sí identifiquemos con la mayor objetividad, claridad y razonamientos científicos posibles dónde están las diferencias. ¿Cómo es posible lo que ha dicho Isabel? ¿Cómo es posible que en la gorra esa aparezcan las lucecitas y en la realidad no? ¿Cómo es posible que en la universidad sí sea mayoría, las mejores notas sean también de ella y luego no se llegue? ¿La culpa es que existe el hombre
o hay otras circunstancias que hay que mejorar. Es que si este hombre tenemos un problema gordo. El hombre no va a renunciar fácilmente. Ahora, si es porque no hay una situación que permita que el esfuerzo, la capacidad, la formación, la dedicación, etcétera, y luego cuál es el papel que cada uno quiere jugar, para qué quiere ser líder. ¿A ser presidente del banco? ¿Para eso quiere ser líder? Mejor no es el líder que yo busco, ¿eh? Yo prefiero que llegue al banco uno que es líder sin quererlo y que resulta que lo hace tan bien que, mira, me voy a nombrar presidente. Y eso nos llevaba ya en el documento de AECA a distinguir, como tú has dicho también, Isabel, a distinguir en el líder y el antilíder, que los dos son líderes. Hay antilíderes que se pueden cargar incluso a los líderes. Y bueno, y lo comentábamos esta mañana, y bueno, el líder los hay también en Corea, en el campo de lo político, del norte, los hay en Rusia, los hay en China, y los hay, y los hay en los que Juan Carlos ha descubierto vía su libro, como veremos luego. Pero bueno, por ser nosotros hemos apostado desde el principio por hablar solo de lo que entendemos y decíamos ya en ese documento de 2007, cuando el liderazgo ético. Es decir, liderazgo ético y por lo tanto trascendente. Transformacional, que se llama. Trascendente porque transforma. Ese es el que nos interesa. Al resto le vamos a llamar desde el principio. Mi propuesta es antilíder. Es decir, eso es lo que es el que manda y manda para mal. No es un líder, es un antilíder. Lo que está diciendo es que no vaya el liderazgo en la dirección en la que se pretende que estén. Y eso nos obligará también a revisar los procedimientos de acceso. ¿Por qué no se llega? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Por qué? Porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Y por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos de acceso que están impidiendo o que pueden promocionar la igualdad de oportunidades para llegar todo el que valga, independientemente de su género, a sabiendas de que mientras no sea más o menos paritario, algo está fallando o por lo menos algo está pendiente de analizar. Bueno, yo tenía 10 minutos y creo que los he cumplido. Muchas gracias. Bueno, Ramón, ¿quieres decir algo? Sí, pues quería decir una cosa. Ha comentado antes Pedro, ha hablado de querer y poder. Yo es verdad, porque mira, me estaba acordando, conforme hablaba, de que hace entre 15 y 20 años hubo una mujer que intentó ser presidenta de una organización cameral aquí en Murcia y no lo consiguió. No lo consiguió porque podríamos decir que se levantó un poco el establishment Exacto. contra ella o hizo oposición para que ella no lo consiguiera. Hace poco la vi y le dije, es que no era tu momento. Y a lo mejor si ahora sucediera, posiblemente sí lo lograrías. Han tenido que producirse esa marea de cambios en las mentalidades para que sucediera. Y además puedo aportar otro dato. Poco a poco se van consiguiendo cosas y no es tan sencillo de lograrlas. Y en esto yo creo que Encarna me va a corroborar. Es complicado encontrar a mujeres que quieran ser, por ejemplo, presidentas de una asociación sectorial en CROIN. O porque no quieren dar el paso o porque a lo mejor todavía hay un poco de tapón ahí, pero vamos consiguiendo cosas. Por ejemplo, tenemos por primera vez una mujer al frente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la región de Murcia. Tenemos una mujer por primera vez secretaria general de FRECON, de la Federación de la Construcción, un sector tradicionalmente masculino. Tenemos, por ejemplo, una directora general del mundo de la pesca que tenemos aquí enfrente, que es Inma Torres, en un mundo en el que tampoco creo yo haya muchas mujeres dedicándose a eso. Es decir, ¿qué se tiene que mezclar aquí? Capacidad, como es lógico, también voluntad y de alguna forma también un poco de liderazgo propio. Y ahí pues a lo mejor la mujer, aunque hemos conseguido muchas cosas hasta ahora y estamos consiguiendo muchas cosas, si no vamos un poco más rápido, pues a lo mejor también hay que hacer un poco de autocrítica y ver si la mujer hace todo lo posible por llegar a ello.
no sé si soy políticamente incorrecto diciendo esto último, pero si no, le damos un poco de gracia a la tarde, ¿no? Un poco de gracia a la tarde. Bueno, bien. Provocadores. Pero tengo unas ganas. Nada, era comentar eso, es que me he acordado hablando Pedro de este caso en particular, de esta persona, además que la vi hace muy poquito, y me dijo, pues... Yo de todo lo que he dicho te sí. podía dar listas. No, hombre, claro. Bueno, ya, Ramón. Sí, pues sí, luego se hace falta Seguimos hablar. con Encarna. Muchas gracias. Encarna es vicepresidenta del FEM y presidenta del Consejo de Administración de Vigilancia. Pues muchas gracias a todas vosotras por venir y a vosotros también por acompañarnos, porque esto del liderazgo femenino, no sé si, menos mal que hay algunos hombres que sí se suman al eslogan de esta tarde. Muchas gracias también a los ponentes de la mesa y, como no podía ser menos, a Isabel por invitarme a esta jornada que yo me planteo antes de venir a una mesa con ponentes de tanta categoría. ¿Qué me prepararía yo para hablar sobre el liderazgo femenino? Y he llegado a la conclusión de que yo soy la parte práctica de esta mesa y voy a hablar de mí porque de eso se trata. Es decir, nosotras y yo estoy dirigiendo un grupo de empresas que nos dedicamos a la seguridad privada. Grupo Vigilant, trabajamos seguridad privada en España. Y os puedo decir que hay muy pocas mujeres que se dediquen al sector de la seguridad. Y no contenta con eso, encima de todo mi asociación, yo soy presidenta de la Asociación de Empresas de Seguridad de la región de Murcia, nos metemos en una federación que es la Federación del Metal. Es decir, a mí me va la marcha, pero por los cuatro costados. Es decir, sí que es verdad que es un asunto de personas. Es verdad que es un asunto de personas. Yo estoy de acuerdo con en algunos debates que yo tengo con determinadas personas que le tengo mucho cariño, pero que en este sentido no estamos de acuerdo en el liderazgo femenino. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque yo sí soy de la opinión de que las medidas que benefician a que la mujer se incorpore en puestos de liderazgo, que son medidas positivas, tan criticadas, y voy a darle ahí caña a la tarde para que participemos, para mí sí son importantes y sí son necesarias, en el sentido de, no sé si por nuestra forma de ver la vida, no sé si por la implicación en nuestras familias o ambas cosas, a nosotras sí nos cuesta llegar a los puestos directivos y sí nos cuesta llegar a los puestos de representación. Quizás una mezcla de las dos situaciones, de la falta de esa mano tendida, pero también de nosotras mismas. Yo pienso que ahí a lo mejor son dos temas que se mezclan y hacen que no lleguemos a los puestos de representación. Pero ha llegado el momento, y en eso estoy de acuerdo con Ramón, que ha llegado el momento. Y llegado este momento, en el mismo puerta de salida, un hombre o una mujer hoy en día en empresas donde tienen que cumplir lamentablemente esos cupos, pero que están valiendo para que mujeres lleguen a esos consejos de administración y a esas partes directivas, sí que aplaudo esas presiones para que suban determinadas mujeres y no menosprecio la valía, es decir, nosotras no estamos llegando mujeres menos preparadas a los puestos de dirección por esa mano tendida. Eso no es verdad. Las mujeres llevamos mucho tiempo y ahí sí que hemos sido muy aplicadas y hemos estado en la universidad representando más porcentaje y estudiando en mucho o sea, más porcentaje de mujeres que estudian, y no nos pueden decir eso de ahora que se tiende la mano va a llegar una que no esté preparada. Lo siento, pero no. Me niego a ese tipo de comentarios y a ese tipo de filosofía diciendo que llegamos por esa mano tendida. Llegamos porque nos lo merecemos, porque estamos ahí, porque ha llegado el momento y porque es necesario en la sociedad donde vivimos, porque hay determinados valores que las mujeres los tenemos arraigados y que muchas veces, y yo me cuento, no contamos con ellos. Y mirar qué paradójico. Es decir, yo soy la mayor de 3 hermanos, somos 2 hermanas y un hermano. Mi padre le hubiera encantado que hubiera sido mi hermano el que hubiera dirigido la compañía, pero circunstancialmente por cuestiones familiares he sido yo
porque al final el dinero, el riesgo de una empresa y el riesgo de una familia, al final no entiende de género, ni de hombres, ni de mujeres. Y por eso en las empresas familiares, las mujeres sí que estamos más representadas que ese 8%, porque al final esa familia se juega su patrimonio, su dinero, su credibilidad y muchos años de trabajo. Y al final se toman medidas, aun siendo machista, pero se convierte uno en un momento dado, como le ha pasado a mi padre. Me gustaría que estuviera aquí, porque eso se lo he dicho yo más de una vez. Él me ha educado como un hombre y aquí está el resultado. Es verdad que me ha educado como un hombre desde el minuto 1, porque no le salió un hombre el primero, y él hubiera querido que el primero en su casa hubiera sido un hombre y hubiera sido el sucesor de su compañía, pero le salió una mujer y además rabúa, rebotá, o sea que tuvo que luchar, tuvo que luchar y ponerse manos a la obra porque veía que, no lo sé, la continuidad de su empresa, la continuidad de su negocio en manos de una persona. Ya no veía ni mujer, ni hombre, ni nada, porque al final cuando hablamos de dinero y hablamos de cuartos, como se dice en Murcia, pues ya no jugamos otro tipo de cuestiones. Y yo también creo que me paso a mis 10 minutos. Ahí lo dejo. El debate antes del debate. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para dedicarle el... Bueno, Roberto, creo que tienes que poner... Bueno, yo, o sea, estoy por quitar lo que tal y entrar ya en el acaloramiento, porque no, la verdad es que es fascinante el estado de cosas y este focus group que hemos dicho de AICA con la cátedra de Murcia, creo que va a aportar mucho. No voy a entrar en el tema de brecha de salarios y tal, porque, como sabéis, el último premio Nobel de Economía se lo han dado a una señora, Claudia Goldin, que precisamente lleva toda la vida estudiando eso, y básicamente... Pero sí quisiera entrar, antes de las 7 preguntas en liderazgo de mujer, en por qué Zoe tiene 23 años, mi hija es economista, es una niña contracorriente, porque es todo lo contrario, hoy no ha podido venir porque está haciendo prácticas en el Banco de España, preparando un seminario esta tarde con su trabajo de fin de grado, la tenéis ahí, creo que, ¿verdad? Y me ha dicho, bueno, que os manda muchos saludos, y es en sus 23 años, ella y su generación, hombres y mujeres, esto que dijo Davos en 2020 de pasarán 127 años para que al final haya igualdad, o en la última semana, en el mes de la mujer de marzo, 8M, que en España, que estamos bastante bien, pasarán 36 años, en línea con lo que dice Encarna, los centenias dicen que esto se ha acabado. O sea, esta es la última generación donde van a pasar estas cosas. ¿Qué quiere decir disrupción? Palabra inglesa basada, como comentábamos antes, en el latín, en ruptura, que hay que cambiar las reglas del juego. Y luego, ¿qué dice en el debate? Básicamente, ¿por qué no encontramos mujeres directivas más allá del 8%? Porque seguimos siendo organizaciones y asociaciones, estaremos encantados de conocernos, presencialistas. Y las mujeres, ahora entraremos en esto, normalmente sois de dirección por objetivos. Y no hay que estar 16 horas trabajando, se puede hacer. Ahora entraremos algo en productividad. Bueno, no me quiero calentar, que si no, al final vamos a ir. Entonces, quería plantear 7 preguntas. Primero, ¿qué hay de nuevo en el liderazgo? Esto es como lo de la estrategia. Chiste generacional, ¿a cuántas os suena Bugs Bunny? El conejo de la suerte. Alguna no, dirá, ¿qué me estás enseñando? ¿Quién es este conejo? No. Que decía, ¿qué hay de nuevo, amigo? ¿No? Pues, ¿qué hay de nuevo en el liderazgo? En línea con lo de la gorrica que acaba de contar Isabel, hay una historia de un profesor en Suiza, en Lausanne, en el IMD, llegan estos chicos jóvenes turcos, consultores de una gran multinacional, y entonces uno muy ansioso antes de empezar la clase de estrategia le pregunta al profesor, ¿qué hay de nuevo en la estrategia? Y el señor se toma su tiempo cuando se podía fumar, en pipa y demás, aspira y dice, hijo mío, lo que es nuevo es implantarla. Entonces, lo que es nuevo en el liderazgo es implantarlo, porque hablamos mucho de liderazgo, se llama disonancia cognitiva en psicología, hablamos mucho de algo, no significa que lo implantemos. De hecho, España, a mí cuando todo el mundo está muy eufórico, me gusta como consultor bajar los humos, cuando la gente está desanimada, levantarlos un poco. Somos el país 38 en calidad directiva, según datos del Foro Económico Mundial. Deberíamos estar en el 15 como economía. Por lo tanto,
Estamos 23 puestos internacionales por detrás de lo que debería ser. No los que habéis y las que habéis venido, sino los que no vienen. Es decir, esto es como el coaching, como tantas cosas. El gran problema de la economía española es productividad, que es lo que en general políticos de un sitio y de otro no hablan. Básicamente por tres cosas. Primero, tenemos la productividad más baja de los grandes países europeos, es un dato, un hecho, como economistas tenemos que recalcarlo. El año pasado, tenemos datos del 23 respecto al 22, cayó la productividad un 6,5%, y hay muchos motivos, creación de empleo público versus privado, que podemos entrar si queréis en el debate. Y lo más grave, y aquí hay un homenaje, igual que tenemos a Pedro, otro gran economista español, Vicente Salas, Universidad de Zaragoza, un estudio de Funcas, las antiguas cajas de ahorros, el 90% de la productividad que podría mejorarse gracias a la tecnología no se mejora, y en una línea Funcas dice por desconfianza de los mandos intermedios. Por lo tanto, aquí está nuestro viejo amigo Wilfredo Pareto, 20%, 80%. 20% de los directivos, de las directivas, pueden parecerse algo a una líder, y a lo mejor la gorrica les dice sois empáticos y auténticos y tal. 80% están practicando un postureo, igual que el greenwashing en los temas medioambientales, que se llama talenteo, que es hablar del talento y del liderazgo y no comerse una rosa. Por tanto, esto tiene que ver con las cosas del querer. Y aquí también. ¿A cuántos se suena Ángela Molina? Bueno. ¿Has visto la peli? No, pero no levantéis la mano. Media. Bien, me alegro. Yo levanto la mano en todas. Cercanos generacionalmente. Segunda pregunta. ¿Qué tiene de original? Como decía Antonio Gaudí, para ser original hay que ir al origen. El origen del liderazgo es muy curioso porque es triple. Por una parte, Plutarco de Queronea, hacia el año 50 después de Cristo, había tenido a Julio César bastante reciente, y al nacer en Queronea, Grecia, y vivir en la época del emperador Claudio, ¿a cuántos os suena el emperador Claudio? Claudio, alguno hace así, como que levantaba la cara. ¿A ti no te suena Claudio, Ramón? Sí, el Tartaja, ¿no? El Tartaja, sí, señor. Pues es que tienes una edad. Bien. Tiene un padre histórico, Plutarco. Si veis series y documentales, ahora mismo acaban de aparecer casi en simultáneo en Netflix una serie sobre Alejandro muy buena, con 6 episodios de media hora, y una sobre Julio César en Movistar de 3 episodios de media hora, buenísima. Mezclan historiadores con... Entonces, lo que le preocupaba a Plutarco, y eso era liderazgo, pero no se llamaba así, es que digamos, los griegos eran más filosóficos, los romanos más prácticos, pero básicamente hacían las mismas cosas. Por ejemplo, Julio y Alejandro. Pero ahora vamos a la madre ideológica, digamos, del liderazgo, que es Teresa de Jesús. Santa Teresa, muy práctica además, creando conventos, nace en 1515, muere a los 69 años. Algunas frases, pero fijaros, por ejemplo, la verdad padece pero no perece, es el tema de la autenticidad. Estamos, digamos, pensando, trabajando 500 años después. Tristeza y melancolía, no es que en casa mía, resiliencia, pero la que más me gusta es esta. Las mujeres no necesitáis estudiar a los hombres porque los adivináis. Hace 500 años, intuición femenina. Y podemos hablar de neocórtex también y de conexiones de cuerpo calloso y todo eso. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Temas de liderazgo. El amor, para que sea auténtico, debe costarnos. No podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. Y esto también lo decía Teresa de Calcuta, basándose en Teresa de Jesús: él o la que no vive para servir no sirve para vivir. Liderazgo del servicio, liderazgo transformacional, transformador. Bueno, y luego tenemos a nuestro Warren Bennis, que a mí me fascina. Tuve el honor de conocerle en 2012, ya mayor, y tenía un mentor que se llamaba Douglas MacGregor. MacGregor es el padre de la teoría X, teoría Y, trata a la gente como vagos y maleantes, se comportarán así, tratarles como gente comprometida, decente y demás, y así serán, ¿no? Básicamente, porque un grupo social expulsa al que no genera las expectativas anunciadas. Bueno, el malvado de MacGregor con Bennis hizo dos cosas. Uno, con 19 años, le mandó a la Segunda Guerra Mundial, teatro de operaciones, como suboficial. Sabía mucho de esto que luego hemos llamado liderazgo: inspirar, integrar, ilusionar, motivar. ¿Qué tal creéis que lo hizo en el teatro de operaciones? ¿Cuántas pensáis que lo hizo bien? Levantad la mano. Lo hizo muy bien, extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. El suboficial condecorado más joven
en la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos del año 44 y 45 al año 71. Y le dice MacGregor, oye, vete a la Universidad de Cincinnati, se presentan varios al rector, te vamos a presentar a ti también y gana. Y está de rector en Cincinnati del año 71 al año 77. ¿Qué tal lo hizo como rector en Cincinnati? Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Por lo que acaba de decir Pedro antes. Porque el liderazgo está en la percepción de tu gente. Entonces, si eres un soldado de la Segunda Guerra Mundial y tienes a alguien que te salva la vida o que te saca adelante la empresa de seguridad, dices, uy, qué líder tan buena. Pero si has aprobado una oposición de cátedra o eres del personal de administración y servicios y te viene un señor desde Nueva Inglaterra, Cincinnati, que no es de Ohio, y que va a estar 5 o 6 años, Pedro, ¿verdad? Pues entonces yo a todos mis amigos y amigas rectores que les nombran por primera vez les mando este libro. ¿Por qué los líderes no pueden liderar? Porque no van a liderar nada. Nada. Y entonces, volvemos al 71. En el 73, Warren Bennis dice, ¿cómo se llama esto? Que no es gestión y que es ganarte a la gente para que vaya contigo. Y utiliza una palabra en inglés que es la de guía turístico. Porque una líder es un guía turístico. Te lleva a donde no has estado, te lo enseña para que lo flipes, como dicen a los centennials, lo decíamos nosotros, ¿no? Bueno, para que estés encantado y generas equipo, creas equipo. Entonces, de ahí viene la palabra líder que apenas tiene 50 años. Pensamos que acá tiene 45 y que a mí me dieron el premio hace 30, o sea que 50 parece mucho, pero no es mucho. Bennis llamó liderazgo a pasar la visión a la realidad, como un guía turístico. Te vamos a enseñar la ciudad de Murcia, veníamos viniendo para acá, la catedral, que si la plaza mayor no es tan mayor y que si hay plazas mejores y todo eso. Luego vivimos el liderazgo situacional, en función de cada uno de los colaboradores, vivimos el liderazgo transformacional o transformador, Kuses y Posner, la famosa inteligencia emocional aplicada al liderazgo, y ahora está muy de moda el líder o la líder coach, que detectas el potencial, precisamente, y vuelvo a citar a Pedro, para evitar el que tengas que contar con un headhunter, porque si tienes gente con potencial dentro que puede hacer tu plan de sucesión, pues muchísimo mejor. Perdona, pero están Ancelotti y Guardiola, que tienen bastante que decir en cuanto a entrenadores. Y esta es publicidad de, bueno, 2 libros con Silvia Damiano, uno de ellos traducido al castellano como Liderazgo bueno para el cerebro, brain friendly, como se dice en inglés. ¿Por qué el talento es un talento especial? Porque el talentismo, que es la nueva era en la que el talento es lo más valioso, está entrando en su mayoría de edad. Este es un libro de 2009, del capitalismo al talentismo, que está pasando con los fondos de inversión. Y por cierto, hemos perdido, que esto no se habla, de los últimos 6 años, el 45% de la inversión extranjera en España. La base 100 de 2019 está ahora en 45. Básicamente. Y ese es un gran problema. La economía española, el crecimiento del PIB, que tan encantados estamos, está tirando de turismo y de consumo. No de exportaciones, salvo excepciones, y no de inversión extranjera, desgraciadamente. Pero bueno, hemos vivido la burbuja de 2008, hemos vivido el coronavirus y ahora las empresas están, que se llama ebrias de talento. Escasez de talento, porque es muy difícil de encontrar, gran desbandada, por ejemplo, 50% de las directivas y directivos en España, por eso están cambiando la regla, se piensan ir de su empresa, renuncia silenciosa, niveles de absentismo que son un 43% mayores que antes de la pandemia, son tremendos, y luego inmovilismo. Cualquier transformación cultural en estos momentos te encuentras sobre todo mandos intermedios, pero empleados también diciendo, oye, no, yo tengo muchos derechos y no me cambies la cosa. Bueno, el talento tiene un padre que es Arquímedes de Siracusa, sabéis, la corona dorada y la idea de valor, es poner en valor lo que hacemos. Se convirtió en una moneda en la época de Alejandro Magno, con la que te podías comprar básicamente una casa, y tenemos un problema, como decía Mark Twain, no es lo que no sabemos, lo que nos mete en líos, es lo que damos por cierto y no lo es. Damos por cierto que las personas con talento son personas muy inteligentes. Y vuelvo a una serie actual, Reina Roja, que es una novela de Juan Gómez Jurado, una chica con un cociente intelectual espectacular, pero si no tiene al lado alguien que pisa la calle, pues al final las cosas no funcionan. Por eso José Antonio Marina, que siempre hay que citarle, para mí el pensador vivo más excelente en nuestro tiempo, dice que el talento es una inteligencia con 4 características. Elegir bien las metas, esto vale igual para un plan estratégico de la región de Murcia
como para cualquier empresa, para estrategias personales, elegir bien las metas, gestionar información, luego hablaré mínimamente de la inteligencia artificial, porque si no, esto no sería un debate de si no aparece la IA aquí, pues no. Gestionar las emociones y hacer cosas. Porque hemos vivido prácticamente a lo largo de todo el capitalismo la idea de que talento es lo que tiene alguien que sabe mucho. Pero como decía Ignacio Loyola, saber sin hacer no es saber. Y esto ya es obvio, y sobre todo en el liderazgo femenino, como veremos. Por tanto, el talento, como dice Carol Dweck, la profesora de Stanford, cuestión de mentalidad de crecimiento, de ir ganando. El tema no es si, vuelvo a la región de Murcia, el vaso está medio lleno o medio vacío, si se está llenando o si se está vaciando. Eso es realmente lo relevante. Y el talento se compone de aptitud, luego si queréis en el debate hablamos, conocimientos, habilidades, actitud, que son comportamientos, pero un tema de compromiso. La productividad española es muy baja porque el nivel de compromiso es bajísimo. A nivel mundial, datos de Gallup, solo el 13% de los trabajadores y de los profesionales tiene un alto nivel de compromiso, en la Unión Europea un 11%, en España un 6%. Datos de 2024. El talento nace o se hace, ni nace ni se hace. Esto lo sabemos por Anders Ericsson, estudios, bueno, está en la Universidad de Florida, en tiempos en Berlín, se tiene que cultivar y necesita de una predisposición. He tenido la suerte de trabajar pro bono con la Federación Española de Fútbol, antes de Rubiales, por supuesto. 2006-2016 ganaron 2 Eurocopas y un Mundial. Y cuando tú trabajas con entrenadores, sobre 23-24 jugadores, pasa ahora como un seto B, encuentras 3 o 4 capitanas, no más. Apuntarse a llevar el brazalete, sí. Hacer las cosas de una capitana es dar ejemplo, influir, generar estado de ánimo, seguir lo que te está diciendo desde el banquillo la propia entrenadora, 3 o 4. Es decir, normalmente la predisposición para liderar la tenemos 1 de cada 6 personas. Es lo que dice en estos momentos la neurociencia. Y bueno, ya vamos al concepto de liderazgo femenino abierto, porque aquí hay una confusión. Liderazgo femenino abierto, que es lo que comentamos en el libro, es un concepto de una exrectora de la Universidad de Valladolid, de la UMC, que se llama la doctora Imelda Rodríguez. ¿Por qué es abierto? Porque lo podemos tener hombres y mujeres. Lo que ocurre es que es más fácil para vosotras porque vuestra tasa, vuestro nivel de oxitocina es mayor que el de testosterona. Entonces, por mucho que tu padre, Javier, ¿no? No, Ángel. Ángel, perdón, Ángel, te educara para chico, no te va a dar el nivel de testosterona. Te lo habrás currado, pero sigues teniendo un alto nivel de oxitocina. Y esto te cambia en términos de empatía, porque es una gran cualidad en estos tiempos. Básicamente, en la pandemia, mi hija, bueno, como todos, si tenéis hijos de esta edad, están siempre con pantallas, están viendo la tele con sus pantallas, y oye, papá, ¿has visto tal cosa, has visto tal otra? Siempre con inquietud, ¿no? Y me llamó la atención sobre esta señora que se llama Aviva Wittenberg-Cox, que conseguimos que fuera la prologuista. Aviva en el año 20 hizo 2 artículos, hace muy buenos artículos en Forbes, y entonces hubo uno sobre 5 mujeres economistas que estaban transformando la ciencia. Y nosotros en casa, hija economista, padre economista, nos hemos reído muchas veces de la economía como ciencia lúgubre. Si vemos los caretos de Schumpeter, Adam Smith, Karl Marx, Keynes incluso, aunque era un jueguista, pero normalmente ponía cara como de triste, dices, esto es en blanco y negro. Bueno, estas señoras, que ahora comentaré, es todo lo contrario. Pero es que luego, 3 meses después de pandemia, la Universidad de Cambridge y Johns Hopkins analizan, bueno, el peor país gestionando la pandemia como nosotros, evidentemente, y el mejor fueron 7 señoras, Alemania, 4 países nórdicos, Nueva Zelanda y Taiwán, todas mujeres. Pero es que luego las 8 siguientes, que también lo contamos en el libro, todas mujeres. Pero bueno, nos centramos en las gobernantes, nos centramos en las 5 economistas. Esto como en los chistes. Mariana Mazzucato, que es italiana, pero trabaja en Inglaterra, Kate Raworth, que trabaja en Oxford, es británica, trabaja con Oxfam, Stephanie Kelton en temas de déficit, que es de Estados Unidos, Esther Duflo, de momento, la única que ha conseguido el premio Nobel. El pronóstico de Zoe es que en los próximos 15 años las 5 serán premios Nobel de Economía. Pues si queréis nos vemos en 2039 y a ver qué pasa. Y la única hispana, latina, que es Carlota Pérez, aunque está en Europa, que es venezolana, sobre temas de tecnología. Y entonces,
aparte de que creo que a Pedro le ha entretenido bastante luego en el debate, analizar qué han hecho, porque son desconocidas la mayoría. Se habla mucho de Tomás Piketty, que no tiene ningún, no, yo no quiero ser crítico con Piketty, no tiene ningún planteamiento original, ninguno. O sea, al final, estudiar la desigualdad y decir que es un tema de patrimonio, ni es el primero ni será el último que lo diga. Pero esta señora sí. Entonces, ellas reinventan, Mariana es una superestrella, ahora la teoría del valor y si los bancos aportan valor, no aportan valor. Rifló la pobreza desde la economía conductual, es decir, si yo le doy incentivos a las madres, lograré que eduquen mejor a sus hijos, por ejemplo. Rayworth en lo que llama la economía donut, y ya me adelanto, que es este modelo, tenemos un límite de cambio climático y un límite por debajo del cual persistirán las desigualdades, pues todos los temas de crecimiento. Kay Rayworth, que trabajó con Bernie Sanders, por ejemplo, en la campaña, dice que no es lo mismo un déficit público que un déficit privado, que tiene todo el sentido, no es lo mismo una economía doméstica que en un país según los tipos de interés o una región. Y luego Carlota, que tiene un libro solo, pero tiene muchos vídeos cuando va a Iberoamérica diciendo que la única manera de subsanar las desigualdades, incluyendo y generando igualdad de oportunidades, volvemos a lo que decías, es la tecnología, porque eso sí te lo permite. La educación a través de la tecnología. Entonces, bueno, simplemente las 7 mujeres líderes hicieron una cosa que la OMS propuso al principio, pero bueno, la OMS está como está, con un señor etíope pagado por China, que no vamos a entrar mucho en cosas escabrosas, y luego fueron más a la OMS y algunos países como nuestro, al confinamiento, a las mascarillas y a todo el rollo. ¿Qué hicieron las 7 mujeres gobernantes? Primero medir, es decir, método científico, porque si tú no sabías si eras positivo o negativo en coronavirus, por tanto, se necesitaba un test, 52% de los positivos eran asintomáticos. Estaba contagiando gente, deberíamos aprender por si vuelve a haber otra pandemia, que como no sabíamos que eran contagiadores, pues al final. Entonces, ¿qué hicieron estas 7 señoras? Básicamente, disponer del test desde el minuto 1, prácticamente, 20% de los islandeses, etcétera, Nueva Zelanda. El primer vídeo es del 8 de marzo, que aquí todavía no nos habíamos enterado. Luego, personalizar el tratamiento, que es test, track and trace. Y a través de tecnología decir, como yo soy positiva en coronavirus, yo me distancio, pero no la gente que no es positiva en coronavirus, lo cual tiene todo el sentido. Bueno, esto nos lleva, y seguro que el documento que en su momento hagamos con AECA y en AECA, a mí me ilusiona mucho, a un doble P&L, como se dice ahora, Profit and Loss, que en castellano traducimos por no ganancias y pérdidas, pérdidas y ganancias. Pero primero lo malo. Pero es que ahora el liderazgo femenino abierto nos lleva a otra P y L, que es propósito y legado. Propósito. Cuando empezamos a escribir el libro dijimos, es que queremos contar el para qué estas señoras lo hicieron bien en la economía y en la política, el talento. Pero además el legado, porque lo grave es que Angela Merkel, después de 16 años, se jubiló, está en La Gomera yendo a la playa todos los días, por lo cual se lo pasa cañón, comiendo algunos de los pescados que hemos estado hablando hoy también, pero en el Atlántico. 2 de las mujeres nórdicas perdieron las elecciones en sus coaliciones, aunque fueron más votadas, y Jacinda Ardern de Nueva Zelanda dimitió en febrero del año pasado por la presión. Queda la de Taiwán, pero ya sabemos cómo está Taiwán, o sea que hay que tener cuidado porque, en fin, ya sabéis que ese líder que decía chino dice que en los próximos 4 años se reunificará China y pobres taiwaneses si eso ocurre. Ya voy acabando. Entonces, hay un montón de estudios que recogeremos en su momento sobre, efectivamente, que el liderazgo femenino es más transformacional, líderes más competentes, equipos con mujeres más sinérgicos, mejores reputación, en 7 de 8 cualidades de liderazgo. ¿En cuál no? En visión estratégica. De hecho, en el coaching con líderes tecnológicas, que, en fin, hacemos bastante, el tema de la visión estratégica es casi una obligación. No, es que el mundo es muy buca, ya, precisamente por eso tenéis que tener una estrategia, tienes que comunicar una estrategia y esa firmeza que tú decías hay que llevar a la estrategia. Bueno, transforma la organización con un lenguaje más inclusivo, utiliza más y mejor el sentido del humor y, perdón, el del último, el talento, no entiende de género, el cerebro sí. Tenéis una gran ventaja, y esto hasta que Luan Bricendín, que es una neuróloga, no ha escrito el cerebro masculino y el cerebro femenino, esto era tabú. Los varones, por término medio, tenemos 2,5 millones de conexiones de cuerpo calloso entre los 2 hemisferios, el lógico y el creativo.
Vosotras, por término medio, 7,5 millones. 3 veces. Podéis hacer varias cosas a la vez y técnicamente los hombres no. Sí, esto es así, es ciencia, es neurociencia. Entonces, primero, apiadaos de nosotros. ¿Qué estás pensando? Nada. No, hombre, no puedes no pensar nada. Es que nada, no me da. No me da. Oye, ¿por qué no? Si estamos bailando, ¿por qué no hablas? Porque si bailo no hablo. O sea, es que no me da. No, nos reímos. Esto es importante. Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares de este liderazgo femenino abierto? Ya voy acabando porque el debate será enardecido. Primero, la empatía. Tenéis más oxitocina, más capacidad de poneros en el lugar de otras personas. Los dos nos cuesta más. La influencia honesta. La influencia desde ese talento que se reivindica, que acabáis de hacer. Iniciativa emprendedora. Estés trabajando por cuenta propia o ajena. Y la humildad, siempre que no significa dejar de valorarte. Y estos 4 se llevan 2 a 2 en 2 conceptos que también son de Imelda Rodríguez: firmeza compasiva, pero fijaros que firmeza es sustantivo y compasiva es adjetivo. Estamos hablando de un libro de Xavier Kish que acaba de salir, la gente que es demasiada buena persona. ¿Por qué? Porque le falta la firmeza, porque siempre estás en función de los demás, ¿no? Cuidado ese equilibrio aristotélico. Y luego la autenticidad, pero visible, es decir, estaba contando Encarna, los ejemplos de hacer bien las cosas, que si no los perdemos. ¿Dónde están los mayores riesgos? Y sin ánimo de tocar demasiado las narices. Uno, lo que se llama el síndrome de la impostora, que hay 2 autoras francesas, bueno, han escrito los 2 libros, Elisabeth Dian, periodista y psicóloga, porque precisamente por elementos culturales, tú hablas de tu padre, tu hermano y demás, parece como que no merecéis llegar a donde habéis llegado, y eso también genera hándicap muchas veces. Y luego la rivalidad femenina. No sé si entraremos en el debate en eso. Como consultor, yo he estado en muchos, centenares de comités de dirección en el que se propone a una mujer y hay otra mujer que dice, ¿verdad? Ya, si no tuviera 3 niños, pero serás malvada, malandra, como dicen los venezolanos. O sea, cambian las reglas del juego para que al final, pudiendo tener 3 niños, puedas ser directora general o de marketing o demás. Bueno, estas 2 fotos son simplemente, yo creo que se puede explicar la historia de la democracia española a través de rivalidades femeninas, ¿no? Algunas muy obvias, Soraya y Cospedal, otras más recientes, Irene Yolanda, pero bueno, prácticamente en general. Inteligencia artificial. Como dice un personaje femenino, Mafalda, el problema no es la inteligencia artificial, es la estupidez humana. Marina dice un burro delante de un ordenador es un burro, sigue siendo igual. Entonces, cuidado con este solucionismo tecnológico, que tiene que ver con el liderazgo, de me dan datos que convierten en información, pero el conocimiento y la aplicación del conocimiento, eso es talento, eso es liderazgo. Eso siempre es un elemento humano, por lo menos en los próximos 20 años. Y ya, finalmente, ¿cómo generar felicidad? Tenemos que pasar de jefes con J a jefes, generadores de felicidad, básicamente, y estos son datos de este señor que se llama Kaushik Ram, que es hindú de la India, aunque trabaja en Australia. La salud mental se está deteriorando en estos momentos en el mundo, no España, en Europa, al 3,5% anual. Esto quiere decir, si AECA lleva 45 años, dentro de 45 años esta reunión no se podrá celebrar, porque no habrá suficiente gente cuerda. Si nos reímos pensando que el otro es el que no va a estar, pero vamos a ser nosotros. Bueno, personas felices son mucho más comprometidos. El éxito no lleva a la felicidad, sino la felicidad al éxito. Esto lo ha estudiado Sonia Lyubomirsky. Y volviendo a Aristóteles, hace ya más de 2.400 años, la felicidad es una experiencia, es lo que vivimos, no es lo que decimos en las encuestas, global de placer y de significado. ¿Por qué digo esto? Porque España es 35 del mundo en felicidad. El número 1 es Finlandia, también lo contamos en el libro. ¿Sabéis cuántos españoles van a Finlandia al año? 15.000. Finlandia es un país de 5,5 millones de habitantes. ¿Sabéis cuántos finlandeses se ven en España cada año? 1/3. 1/3. Hay países, hay localidades en la Costa del Sol de decenas de miles de finlandeses. Por tanto, en la encuesta está muy bien, luego se vienen para acá y a veranear, a que les dé el sol y estas cosas. Bueno, acabo. 40% de la felicidad es voluntaria, esto también es de Sonia Lyubomirsky, y hay un montón de cosas, desde ser una persona agradecida, es decir, el liderazgo femenino
de firmeza compasiva, autenticidad visibles para hacer felices a los demás. El crecimiento de nuestras organizaciones tiene que ver con la productividad, es el crecimiento de nuestra gente. Por eso el liderazgo femenino ha venido para cambiarlo todo. Y luego ya los hábitos para cambiar, que este libro de lo que es bueno para el cerebro, básicamente 9. Tenemos como líderes que activar nuestro propósito, se habla mucho de propósito, se vive mucho menos el propósito, seguro que en la gorrica también aparecerá eso. Tenemos que elegir las ideas, porque solo podemos tener una idea en la cabeza, por mucho que tengas una profe de yoga y de mindfulness, una idea, elige la idea buena. Visualizar lo que queremos, porque al final las profecías se autocumplen. Relajar la mente, alimentarlo bien y practicar ejercicio. Y luego estar con gente tónica y no tóxica. El cerebro del estómago, las terminaciones nerviosas son el doble de potentes que las de la cabeza. Contagiar de optimismo inteligente, que nos da 12 años de vida, y aprender constantemente. Esto es lo que tenemos que hacer. Y acabo con Plutarco. Plutarco compara a Demóstenes y a Cicerón, ¿no? Demóstenes era un señor que era tartaja, como Claudio al principio, se va a la playa, se mete piedras, termina siendo un gran orador, y la gente dice, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien habla Demóstenes! ¡Qué de acuerdo estoy con la...! Pero no haces, como dicen ahora, ni el huevo. Es decir, ¡ah, qué bien habla Demóstenes! Me quedo igual. Cicerón consiguió hacer una transformación de la República con el problema de César, que era un dictador, aunque él mismo se escribía los libros, con lo cual quedaba bien la guerra de las Galias, pero era un dictador, y hacer un imperio donde tuvimos un emperador como Marco Aurelio, estoico y demás. Eso es gracias a Cicerón. Entonces, el último libro que quiero recomendar, este señor ha estado 25 años como CEO de PepsiCo en toda Latinoamérica, Salvador Alba, y luego ha sido 8 años el rector, presidente del Instituto Tecnológico de Monterrey, que es una maravilla. Y acaba de sacar un libro diciendo, los líderes, las líderes, hay 3 cosas que no podemos delegar. Primero, la estrategia. Segundo, el talento. A mí un CEO que dice, no, talento, dirección de recursos humanos, no sabe lo que es el talento. El talento tiene que estar en las reuniones de dirección. ¿A quién traemos? ¿Cómo conseguimos que se quede? Etcétera. Y el tercero, la famosa cultura corporativa, que básicamente, y lo estaba diciendo antes, es ejemplo. El ejemplo que damos. Un tocayo tuyo, Pedro, era vicepresidente de Sony, se ponía corbata, que el viernes siguiente la gente llevaba corbata. Se la quitaba, al viernes siguiente se la quitaba. Lo que hacemos habla tan alto que no es lo que decimos, es lo que hacemos. Bueno, básicamente a vuestra disposición. Seguro que si me invitáis a cátedra otra vez, pues también tendremos la posibilidad de firmar libros, porque no hemos traído libros, son las editoriales. Pero bueno, ¿cuántos tenéis ganas de escuchar el debate? Que toca ahora levantar la mano, por favor. Muy bien. Pues Muy bien. Muy bien, enhorabuena. Enhorabuena. No esperábamos menos. Gracias. Y bueno, yo vamos a empezar un turno de preguntas. Sé que Pedro quería comentar algo, ¿no? O empezamos con dentro del debate. Bueno, aquí los tenéis, preparados para vuestras preguntas. ¿Teníamos alguna del canal online, Roberto? ¿Alguna pregunta sobre el talento y si el talento femenino es distinto? Mientras vienen, si quieres, le digo yo lo que iba a decir. Venga. Porque no, para dar poco tiempo y no tener que tener. Bueno, lo primero es que yo quería, ya que estamos en el debate, te lo había dicho personalmente, pero lo quiero decir en público. Felicitaros a ti y a Zoe por el libro, porque a mí cuando me invitó Isabel a esta sesión, me había mandado José Luis exclusivamente el nombre y me dice liderazgo y mujer. Digo, ¿y qué pinto yo ahí? Fue la primera que tenía, como ya me explicaron, y como consecuencia de eso me tuve que preparar. Tu libro y el de Zoe me lo he leído y te aseguro que me han hecho reaccionar y pensar que mucho de lo que he dicho nace de esa, y además creo que responde a esa inquietud. Que está muy bien escrito. Se ve que Zoe ha participado también. Se ve que Zoe ha participado. ¿No se oye? Sí, ahora. Digo, se ve que Zoe ha participado también, porque no me imagino a ti llamando a nadie machirulo
Por ejemplo. Esa y otra serie de cosas se ve que están ahí y evidentemente lo que primero es un liderazgo de ideas, porque las 5 o 6 que tenéis lo que aportan son ideas que nos valen para decir, bueno, es que se puede liderar sin necesidad de gobernar. Tienes una idea y maestros tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán desarrollar. Sí. Una parte muy importante, sin idea no hay nada. Luego tengo que defender porque te has metido tangencialmente ahora en mi área específica de cátedra de contabilidad. Es verdad que se dice primero la pérdida y luego beneficio, pero porque la realidad es que es análisis coste-beneficio, que quiere decir que para tener beneficio hay que tener sacrificio. Y por tanto el orden está bien, no está mal. Yo no he dicho que está mal, simplemente que primero vamos a sacrificio. Digo que el correcto es coste-beneficio, porque no hay beneficio sin coste, como muy bien sabe Encarna. Que por cierto, en lo que has dicho estoy también de acuerdo, pero tengo que decirte una cosa, porque he pasado por ello. Cuando he hablado de las elecciones, es verdad que la forma de impulsar y quitar una barrera ha sido las cuotas. Pero también, ojo, establecida la cuota, tú habrás visto, si no se presentan las adecuadas, tienen hueco las no adecuadas. Pero nosotras nunca hemos juzgado cuáles son adecuados y cuáles son no adecuados. No, pero yo sí. Y es posible que en un primer momento, por oferta y por mercado, a lo mejor no son las perfectísimas, pero estoy convencida de que en la segunda renovación lo van a ser y posiblemente lo sean en las primeras. Totalmente de acuerdo, por eso digo, es necesario porque generar hay que romper volumen. Eso es. Exacto, para que exista un mercado tiene que haber un montón de oferentes. Pero ojo con las mujeres, porque si no se presenta... Ojo ninguno, no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo. Lo que sí que si no hay miedo, explicarme cómo han llegado algunas de las que tenemos. Bueno, no hablemos de política. No. Hablemos fuera de Bueno, hay algunos líderes y lo han nombrado precisamente peligrosos en el mundo y has sido tú el que lo has nombrado. Y yo todavía no conozco ninguna líder tan peligrosa como los líderes que has nombrado hoy por hoy. Es decir, yo no conozco ningún Putin. ¿En qué campo? En el lado femenino. Bueno, la hermana de Corea del Norte es Fina también, pero no hemos conocido. Pero está en segundo. Para la familia. Claro, Para la familia. No se trata de un tema de competencia y yo ahí también quiero romper una lanza en favor de los hombres, como nos ha dicho Juan Carlos, y lo ha orientado de una manera con mucho humor y tengo que felicitarte porque ha hecho una exposición que a mí se me ha caído la baba, en el sentido de que hay cuestiones que son distintas entre hombres y mujeres y lo que consiste es complementar y construir y seguir adelante. Y en eso tenemos mucho que decir las mujeres porque ya ha llegado el momento y yo no me voy a esperar 30 y pico de años para que eso esté en España. Yo voy a poner todo lo de mi parte para intentarlo ya y que no tengamos que esperar 35 o 40 años en llegar a ese nivel de colaboración y de participación entre las dos formas de hacer las cosas, ¿no? Porque sí que es verdad que somos diferentes y ahí estoy de acuerdo con Pedro. Yo también entiendo que somos diferentes y esa es una ventaja también. Lo distinto y diferente no es malo. Aquí estamos hablando de tener un fin y de llegar a un sitio, ¿no? Y de tener un liderazgo que tenga algo que decir y que aporte. Eso es lo que yo pienso. Un segundo solo, no con eso. El tema que traía la misma portada que has puesto ahí, lo del el libro de lo que no debe delegar el líder. Exactamente. Porque nosotros hemos tenido en el sistema financiero dos contradicciones entre la EVA y los reguladores. Dos. Una, no se puede delegar outsourcing nada que tú no seas capaz de controlar ahí. Y por otro lado, sin embargo,
Oye, eso que me has dicho de los headhunters, díselo a Frankfurt, porque es que si no, no te dan la idoneidad, si no ha pasado por un headhunter. Sí, pero me alegro y sé que me alegro y sé que como lleváis más años liderando que nosotras, nos hagáis un resumen de lo que no debe de ser el liderazgo. Eso sí lo acepto, ¿ves? Eso sí lo acepto. Yo creo que eso, te lo he dicho antes, creo que es una de las tareas importantes a desarrollar. ¿Cuáles son las barreras y cuáles no? Vamos, Fernández. Sí. Solo una cuestión con respecto a las cuotas, que es que me resuena mucho cada vez que oigo quejas sobre las cuotas. Creo que las cuotas pretenden forzar al sistema a hacer los cambios sustanciales que hacen falta para que se presenten las adecuadas. Entonces, ¡viva las cuotas! Mientras sea así, perfecto. Claro, a ver, sí. Yo creo que las cuotas es una trampa ligada al síndrome de la impostora. Si es evitar una discriminación con una discriminación positiva, es lo que tú dices. Siempre es de la igualdad de oportunidades. Eso. ¿Cuál es el problema? Ya te hablo como coach, que llevo 26 años como coach y demás. Oigo muchas veces a directivas y a consejeras, consejera pública como es Laura González Molero, que es consejera de Sabadell, bueno, está en el límite de los 4 consejos de empresas de un determinado característica. Y te dicen, pero me habrán elegido de consejera por ser mujer, entonces se preparan los consejos maravillosamente y tal. Nunca he escuchado a un hombre, por ejemplo, una empresa familiar, decir, pero me ha elegido consejero porque me voy de juerga con el sobrino, con el hijo. No, o sea, y eso es, cuando hablamos de oxitocina y testosterona, son esas cosas. Que a Indra Nooyi, que ha sido también la CEO de PepsiCo, que es bajita, unos 60, india y tal, tiene una frase que está muy bien, que es, yo no pido nada que no haya hecho yo antes. Muy bien, pero tampoco te sacrifiques de vender las Pepsi, de no sé qué, de irte a la India a responsabilidad social corporativa. Está muy bien que no le pides a los demás lo que no has hecho tú, pero no te fustigues tanto, que ese es el equilibrio, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Espera. A ver, ¿no será que precisamente por los años que la mujer lleva luchando, intentando abrirse camino, nosotras mismas nos fustigamos porque parece que tienes que demostrar algo diferente y muy disruptivo y ahora te da miedo? ¿A quién va la pregunta? Pues yo creo que te quiera contestar. Para ti. Para mí, sí. Es que cambiar las reglas es cambiar las reglas. Claro. Te pongo un ejemplo para ser un poco crítico. Es decir, desde el punto de vista de 11 señoras, economistas y políticas que lo hacen muy bien. ¿Cuántas confederaciones de organizaciones empresariales de la región de Murcia hay? Una, creo. ¿Cuántas asociaciones de mujeres hay en España? 1.400. Que con 1.400 no puedes tener el poder. Antes hablábamos de la agricultura y tal. Una. ¿Por qué se montan 1.400? Si No alguna las dirige iba preparado, ¿eh? O Juan Carlos, en las que tienes en tu libro y el de Zoe, ¿cuántas de las que son disruptivas en ideas, primera parte, querrían ser como las de la segunda parte, presidentas de consejos de gobierno? Si el caso de Matsukato, que decía es una superestrella, es una asesora, pero no se mete en ningún lío de ningún gobierno, ni los vaticanos, ni los de Latinoamérica, ni los bálticos. Entonces, efectivamente, es una muy buena novia que ha ido yo en esa discriminación positiva de ideas respecto a la política, por ejemplo. Porque no te has leído el libro. Solo lo ha escrito. Adelante. Bueno, primero estaba Mara. Mara, un minuto. Sin embargo, han sido más conocidas a nivel mundial por anécdotas virales que por su buen hacer, como vivas en sus puestos en el Congreso. Y sin embargo, la otra misión que he podido observar Trump, señalar un nombre, el que sea, ¿no? Se les ha conocido, nos gustará más o menos que los señalan y destacan su labor como profesional. En estas mujeres tuve que leer el libro
para enterarme de las buenas acciones. A lo mejor estoy desinformada, ¿no? O me informó en este libro Juan Carlos, pero... No, es así, es así, es así. Angela Merkel, como tú sabes, pero lo has leído, que la había preparado Helmut Kohl para conseguir, y que además negoció, cosa que nos habría venido bien aquí también, a los conservadores con los socialdemócratas. Los alemanes, el primer día que la eligen, la llaman un accidente de la historia, porque va a estar 4 minutos. Estuvo 16 años. Jacinda Ardern, de portada de Time y tal, la de Nueva Zelanda. Ay, qué simpática la amabilidad, pero a ver si nos olvidamos pronto, porque y tiene... yo hay una cosa que uso bastante, que os recomiendo. Le pide está todo preparado, claro, pero su equipo, todos los logros que ha conseguido en los 2 primeros años como primera ministra, contarlo en 2 minutos, como si fuera un 2-3. Esto, muy pocos políticos, por lo menos en Europa, son capaces de contar tantos logros tan rápido y tan gracioso. Pero al final, 2 minutos se pueden hacer muy pesados. Entonces, efectivamente, y hablándolo mucho con Zoe, es que corremos el riesgo de que sean anécdotas. Ah, qué bien, en la pandemia hubo 7 señoras que... Cuando no, es inspirador desde el punto de vista de las ideas para que lo hagamos, lo hagáis, vosotras y nosotros si queremos aprender. Pero como se pierda, pues una pena, sí, es una gran reflexión. Gracias. Pero ahí hay una. Mara. Bueno, yo aprovecho para dar las gracias, me parece muy interesante. Comentaros que yo soy headhunter, con lo cual, bueno, pues me he visto identificada en alguno de los comentarios y vengo a hacer la siguiente reflexión. Yo llevo 13 años en el mundo de la consultoría y, bueno, a mí soy headhunter y llevo todo lo que es alta dirección en Comunidad Valenciana. Y os voy a dar un dato que quizás sorprenda, porque estoy como muy metida también y trabajo muy de la mano. Desde Valencia vengo con Isabel, en el dato de, y os sorprendería el dato que os voy a dar ahora. Cuando publicamos un proceso de selección, alta dirección, estaba buscando una consejera delegada, una dirección general, el 90% de las mujeres, solo aplica a ese puesto si cumple el 100% de los requisitos. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a ver eso. Y va muy ligado a lo que tú has comentado. Estamos perdiendo nuestra capacidad de hacernos visibles. ¿Por qué? Porque yo como headhunter, yo obviamente entrevisto a los candidatos que cumplen un rol que el cliente me ha pedido, pero no dejo de lado a aquellos candidatos o candidatas que están en búsqueda activa. Si esta candidata, mujer, no se inscribe al proceso de selección, yo como headhunter no voy a poder tener la oportunidad de conocerlo. Entonces, se limita su visibilidad y se limita el acceder a ese puesto de trabajo. Con lo cual, con esto no quiero decir que el trabajo de mis compañeros que te hicieran el proceso de selección de delegado no fuera correcto, pero que muchas veces las limitaciones, yo siendo mujer, trabajo con muchas de ellas diciéndoles, oye, es que aunque no cumplas el 100% de los requisitos, apúntate porque hay muchas veces, y sobre todo en perfiles de alta dirección, o sea, al final los requisitos son importantes, pero lo más importante es el encaje entre esa persona, ese proyecto, ese futuro y esa motivación. Con lo cual, tú estás buscando un cambio, apúntate, no tengas miedo. El 100% de los hombres apunta a todo. Ruso, pues ahí tienes al fontanero que no tiene inglés, apuntándose. Oye, pero es que igual, yo estoy en una posición de fontanero o un compañero y le digo, oye, mira, entrevista a este. Es que son más listos porque se dan a conocer más que nosotras. Entonces, bueno, es una reflexión, ¿eh? Sí, cierto. De hecho, sí había gente con tu puesto, pero... Al tuyo sí. Yo lo que está diciendo pasa igual con hombres que con mujeres. No es un tema de que la mujer... Es que los hombres se apuntan a todos los procesos. Pero eso es porque el líder de eso es malo. Perfeccionistas o llámalo X, que solo aplicamos a aquellos puestos que cumplimos el 100%. No, pues si cumplimos el 80 o el 70, igual, si nos conoce una entrevista presencial, tenemos la oportunidad de acceder a ese puesto. Es la reflexión que venga a través. Sí, totalmente de acuerdo. Te diría, porque lo vamos a hablar, ¿headhunter no te parece un término muy machista? ¿Caza cabeza? No digo a ti, digo como sector. Sí. He dicho que eran todas mujeres las del que Sí. Pero no, quiero decir que también es la crisis cuando lo viejo no acaba de morir, como decía Gramsci, lo nuevo no acaba de nacer. Habrá que usar otro concepto. Pero luego, si no me corriges, o sea, ahora ya no se hacen las cosas así, no es a ver quién opta un currículum, sino que hacéis de detectives, miráis en LinkedIn y tal.
antes hablábamos porque Pedro y yo coincidimos, yo como consultor, él como consejero, como presidente de UNES en Red Eléctrica, donde estaba Antonio Garamendi y donde estaba Pablo Isla. Ese Pablo Isla todavía no estaba ni en Altadis ni en Telefónica, era secretario general de Telefónica. Estaba entonces secretario de Altadis, estaba esperando suceder a Telefónica sí. y había sido director general de Patrimonio, ¿no? Sí, pues un colega tuyo, Carlos Alemani, esto se ha contado en público, le propone a Pablo, oye, Inditex, un Inditex que no es el Inditex ahora, con un dueño, Amancio Ortega Gaona y tal. Y aquí viene la diferencia de género. Le dice Carlos, oye Pablo, ¿te vienes a La Coruña a una comida? Y tú dices, probablemente el 90% de las mujeres dirán, Inditex, en Arteixo, 11 kilómetros de La Coruña y tal. Había hablado con Ortega. Ortega es un señor, 82, creo que tiene ahora, muy socarrón como buen gallego. Algunos somos de origen gallego. Digo, bueno, este no, abogado del Estado, no lo veo mucho, pero bueno. Y come los tres allí en Inditex. Y entonces Ortega le lanza la pregunta, ¿qué harías tú si fueras aquí el CEO con Inditex y tal? Y como Pablo es muy listo, muy, muy listo, dijo, no, señor Ortega, que es como le llaman, ¿verdad? No, ¿qué ha hecho usted para generar todo esto? Y estuvieron horas y horas y el que yo he visto que mejor escucha de todos los empresarios y directivos españoles, porque Ortega es capaz de escuchar horas, se dedicó a hablar, que le cuesta un montón, y fue Pablo Isla que estuvo escuchando. Y al final le dijo a Carlos, oye, a lo mejor este rapaz aquí puede funcionar. La condición que le puso es que tenía que irse a vivir a Arteixo, no ir a las reuniones. Irse a vivir con la familia. Ni siquiera en La Coruña, en Cambre, allí donde... Entonces, o sea, al final es la seducción, eso os da mejor también a vosotras, la seducción de decir, este candidato, esta candidata puede estar aquí, atrévete a que te propongan, ¿no? No, es que es una historia que me gusta mucho. Y luego cuando conocí a los personajes, ¿verdad? Dices, ese tiene... A mí me gustaría decir una cosa, y sé que ya vamos revolviendo de tiempo. Yo creo que a veces para propiciar cambios hay que hacer las cosas de manera distinta. Voy a poner un ejemplo tontísimo, pero es que me viene un poco al caso. Yo, por mi trabajo y también en lo personal, tengo que organizar muchas veces eventos, comidas, etcétera. Me da muchísimo coraje cuando en una mesa se sientan las señoras por un lado y los señores por otro. O sea, es que parece una horterada. Y aparte es que creo que es un poco algo que ha comentado antes, creo que era Encarna, la complementariedad de los dos sexos. A mí me parece que eso es un reflejo perfecto, porque a mí me va a dar una conversación muchísimo más rica y muchísimo más interesante cuando estoy con señoras y con señores. Porque... No, a ver, a veces, te digo una cosa, a veces me cansa tanto la conversación de señores que intento al colaboración público-privada. Exacto. Entonces, pero creo que al final, cuando digo que hay que hacer cosas distintas, comentaba también, por ejemplo, Juan Carlos, ¿cuántas organizaciones de mujeres hay? Pues a lo mejor, sin que nos demos cuenta, a fuerza de concentrar toda ese caudal de ganas de hacer cosas y de conocimiento en ese cesto en el que solo están mujeres, pues estamos dispersando la capacidad de que la mujer llegue a más sitios. Por eso decía antes, en Encarna no hay tantas en las organizaciones empresariales. Ella es vicepresidenta de FREN, pero es que no tenemos muchas vicepresidentas ni presidentas de una sectorial. A lo mejor nos estamos encargando de concentrar tanto en esa necesidad de que la mujer se una para conquistar espacio que estamos errando un poco el tiro y deberíamos intentar que a lo mejor cada vez más mujeres estén presentes en todos los sectores de actividad, no concentrando su fuerza en una única organización. Es una reflexión. Roberto, ¿esto se está grabando? Sí, y además del secretario general de CROE, lo digo aquí. No. Entonces no voy a decir que cuando la presidenta de CEO sea una mujer van a cambiar mucho. Y habrá una secretaria general de CROE en alguna vez, seguro, y un presidente de CROE, segurísimo. Y presidenta, correcto. Y luego otra cosa, que creo que he leído antes una frase que ha puesto en su presentación Juan Carlos sobre Santa Teresa, que creo que 500 años después todo el mundo ha dicho así todavía, mejor no va como hombre ser tan previsible. Creo que hay que empezar a pensar también en el hombre del siglo XXI, un hombre que también sabe pensar en más de una cosa a la vez. Todavía quedan faris, por ahí, todavía quedan faris, y yo me revelo ante los faris,
Y yo hablo de como hombre del siglo XXI, repito, con 2 hijas, separado, con lo cual me obligo también a veces a pensar en más de una cosa a la vez. Hago mis tareas de casa y siempre les digo a mis hijas, no vais a echar un novio que no haga las mismas cosas que vuestro padre en casa. Entonces, en fin, son pequeñas pinceladas y cosas, pero cuando digo que a veces nos dejamos llevar un poco por los clichés y por la forma de hacer las cosas como se han hecho siempre, una frase que detesto es que esto siempre se ha hecho así, pues vamos a pensar cómo podemos cambiar desde nuestros distintos ámbitos esa forma de proceder, porque yo creo que eso acelerará mucho el proceso. Sí, ciertamente, pero me tienes que reconocer que el sistema tiene una resistencia. Correcto. Esta mañana hemos estado en un evento, tú y yo. ¿Cuál era el porcentaje de mujeres en el evento? Era como el de hombres aquí. Estaba en otro. Era como el de hombres aquí. Pero aquel no ponía reunión de machirulos. Se llama liderazgo y mujer, y sois vosotros. Yo he hecho un esfuerzo muy grande y muchísimas gracias por estar aquí. Hay 8 hombres, incluida la Jessica. Y les he sacado el compromiso de venir. Él ya me dijo que iba a venir, pero Salvador lo pilló esta mañana. Y cuando haces un evento que se llama Liderazgo y Mujer, parece que se entiende que va dirigido solo a mujeres, y ese es el gran error. Nosotras estamos absolutamente preparadas para dar el salto. Es cierto, y en eso tiene razón Mara, cuando plantea hay trabajos de investigación que estudian la concesión de riesgos de préstamos en emprendedores hombres y mujeres. Y el porcentaje de préstamos aprobados de mujeres es mucho más alto, simplemente porque la que no lo tiene claro no pide el préstamo. Entonces, esa propia limitación que nosotras tenemos a la hora de lanzarnos, está la perfeccionista, que le gusta que le digan, eres tú la que he elegido, tú eres mi princesa para este puesto, cosa que no va a pasar. Está la que se estudia todas las normas y piensa solo en aquello que no cumple. Entonces, esas propias limitaciones nuestras hacen que, estando nosotras preparadas, sea también un tema de sociedad. Y es cierto que a mí las cuotas no me gustan, y yo creo que a ninguna que están aquí nos gusta que nos elijan personalmente como cuota, pero es un mecanismo útil para iniciar la presencia en determinados ámbitos en los que yo reconozco que en muchos de los que yo estoy, la presencia de mujeres es muy escasa. Y en relación con esto, he hecho un cable, la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva no es una asociación de mujeres, es un proyecto global, social y empresarial para que estemos debatiendo esto, investigando sobre esto, y por tanto no conoce colores. Y lo que vamos a intentar, y desde aquí lanzo, es que todas esas asociaciones de mujeres que hay, os unáis, ofrezco la colaboración a través de un paraguas de algo que es universitario, que no tiene asociadas. ¿Cómo me uno? Te unes diciendo en qué quieres colaborar. No es una asociación, no hay cuotas, y a partir de ahora, si todas trabajáramos conjuntamente y diseñáramos una estrategia de cómo llegar a la presidencia de CROEN, por ejemplo, conmigo de secretario general. Muy bien, ahí hablaba Isabel. Hombre y mujer. Muy bien. La próxima vez no te van a dejar la sala. Hay otra cosa que se dice últimamente mucho, y es que está demostrado que cuando las mujeres llegan en las empresas a los puestos altos, mejoran los resultados. Pues si eso es verdad, hay que convencer a los líderes machos, que son unos puertas, no teniendo el doble de mujeres, porque están renunciando a la mitad de su beneficio. Bueno, eso te lo puedo explicar. Eso te lo puedo explicar. Quizá en otro momento. Vale. Cuando una mujer llega es que la organización aprecia el talento. Porque hace una causalidad. Y apreciar el talento le lleva a ser innovadora, productiva, y de ahí el beneficio. Luego, el que no le aprecia, el que no le No, la es mujer, que es todo. quien no encuentra la mujer talentosa para estar ahí tendrá a... Y me has dicho que sobran.
están preparadas Bueno, para abordar. Había otra. Perdona, ¿Qué nos Sí, queda? y ella también quería la Santiago, palabra. Inma y Santiago. es muy profundo esto antes de, porque comentamos que 4 países nórdicos y los índices de la felicidad y tal. O sea, si no hay una sociedad auténtica, de una manera puntual, tú puedes elegir una mujer primera ministra, pero no vas a poder hacer nada claro, porque la sociedad no está predispuesta para hacer claro, eso. claro. Sí, sí. Adelante. Bueno, yo agradecer a Croen sobre todo que en su última junta directiva hizo a bien adherir al sector pesquero en esta gran familia. Hoy estoy representando al sector pesquero aquí, de toda la región de Murcia, y yo quería lanzar también, porque hay mucho desconocimiento en cuanto al sector pesquero regional, ¿no? La visibilización, la importancia de la mujer en los sectores. ¿Pensáis que hay mujeres en el sector pesquero en la región de Murcia? Pues no. Muy bien, no, ¿no? Más bien, ¿no? Muy bien, no. Pues fijaros la importancia del sector pesquero, de la mujer en el sector pesquero de la región. Hay pocas, pero hay pocas trabajando en el sector extractivo. Pero en cambio son las armadoras de los barcos, son las propietarias de la empresa y de la embarcación. Hay un ejemplo que me encanta porque Bernarda es la propietaria de la empresa, pero el barco es Antonio Comediano. La visibilización es fundamental, ¿no? Y también creo, Isabel, que cuando has dicho que cómo asociarnos, ¿no? Me encantaría poder colaborar porque creo que hay sectores que en la región de Murcia hace falta mucha visibilización y me encantaría que hubiera mujeres aquí que conocían a Encarna, que vean cómo esas mujeres que están en las familias porque el barco o la empresa familiar no ha tenido descendientes varones, muchas veces esas mujeres han tenido problemas para llevar una patronía adelante. En las cofradías, también me ha gustado mucho escuchar a Ramón decir cómo una mujer no pudo llegar al puesto porque no era su momento. Hemos perdido en Águilas, por ejemplo, no existen patrones mayores en la región de Murcia, dentro del sector pesquero, son todos hombres, y hemos perdido la oportunidad de tener una mujer en Águilas. Pero no, el sector pesquero no es suficientemente maduro para tener una representante mujer todavía en la región. Entonces, creo que este tipo de debate a mí me ha encantado poder estar aquí hoy, escuchar cómo otros sectores, como desde la Universidad de la Banca, de otros sectores se está trabajando, porque creo que tenemos sectores económicos en la región por los que trabajar mucho. Muchas gracias, bienvenida. ¿Quién? Santiago. Santiago. Hola, muy buenas tardes. Felicitaros, evidentemente, yo cada vez que he ido a algún evento siempre me gusta quedarme con frases, bueno, dejas que cuando estás entre los amigos las sueltas y quedas muy bien. Me quedo, por ejemplo, lo que has comentado de Santa Teresa de Jesús, de que las mujeres no necesitan estudiar a los hombres porque las adivinan. ¿Cuánta razón tiene? Él le está dando la razón. Y en ese sentido, a mí una anécdota que ha salido en varios sitios, había un padre viendo a sus hijos, a sus 2 hijos, pelear por una naranja. Y el padre observaba a los 2 pues, peleándose, que no, que tuya, que no, que mía, que... Y llegó el padre, como buen padre, dijo, la parto por la mitad para uno y mitad para otro. Y luego se quedó observando a los hijos y vio como uno cogía la mitad, o sea, de su mitad cogía la pulpa y el otro cogía la cáscara. Y se quedó así y dijo, ¿os habéis dado cuenta de lo que habéis hecho? ¿Os habéis dado cuenta que os habéis quedado con la mitad de lo que os podíais haber quedado? ¿Por qué ha pasado eso? Que no habéis hablado. No habéis hablado entre vosotros y por tanto al final os habéis quedado con la mitad. Y en ese sentido, yo tengo la sensación, que toda generalización acarrea injusticia, que muchas veces se plantea mujeres y hombres casi como la gran película, como una guerra del mundo. No nos podemos olvidar que este no es un mundo de hombres y mujeres, es un mundo de personas. Y ahí es donde tenemos que, y más de una vez, lo habéis dicho, el ser complementario. Creo que gastamos mucho tiempo en pensar, ¿cómo puedo contraatacar al hombre? Porque no sé cuánto. Y ahora yo voy a contraatacar. Creo que perdemos demasiado tiempo en no buscar el bien común y en qué somos buenos, ¿no? ¿Qué somos buenos nosotros? Y probablemente encontraríamos antes el camino del progreso y no estas guerras, desde mi punto de vista, absurdas,
en las que hoy día, porque además estamos en un mundo en el que lo que llama la atención es el ruido. Cuanto más ruido, mejor. Más se habla, pero poco se profundiza. Y creo que perdemos mucho el tiempo en este tipo de cosas, insistiendo en que toda generalización hay un tema en esto que Juan Carlos lo tocáis en el libro, que es el que te dice que ha hecho mucho, no sé si más o menos esto, por ejemplo, por la incorporación de la mujer a la vida laboral, en la conciliación, una cosa que parecía no tener sentido y que es una idea que fue obligar a los 3 meses de permiso al padre. Que no fuera una rémora el que como se va 3 meses prefiero coger a un hombre. Bueno, pues obrígale al hombre a que coja los 3 meses porque es la obligación de atender a la criatura de los dos. Sino que no la tengan. No va a ser una pena para el padre perderse esos primeros meses. Sí. De haber pasado una entrevista de 1 hora y media con 5 responsables, presidente, director general, todos, con unos nervios. Yo decía, la estoy clavando. Luego, es para mí seguro. La última pregunta del presidente es, bueno, y teniendo 3 hijos, si se pone uno malo, ¿qué haces? Digo, pues yo llevarlo al médico y creo que es ilegal en lugar. No puedo contestarle otra cosa. Yo dije, ¿usted a los suyos no los lleva? Pues tú sabes la suerte de no haber trabajado en esa compañía. Sí. Es que lo de... No, me contrataron y trabajé. Y se lo dejó. También nos cuenta la otra del machirulo que dijo, oiga, nos hemos cargado el planeta, pero hemos maximizado el valor de los accionistas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado muy bien. Yo también. Espero que hayáis disfrutado. Quiero dar las gracias a Juan Jesús. Está aquí el representante, el director de la región de Murcia, de CaixaBank, que es patrón de la cátedra y que acudió a esta llamada. Y yo le agradezco porque cuando hacemos algo... Trabajas con Olga. Cuando hacemos algo... Juan Jesús, trabajas con Olga. Siempre... Olga es una de las mejores directivas, yo lo he dicho, en Murcia y fuera de Murcia. Para mí, CaixaBank tiene 2 grandísimas directivas, Belén en Castilla y León, Olga en esta zona de España, espectacularmente. Direcciones, las directivas ya no tenemos. Las directivas, porque son mujeres. Directivas de la UE, las discutiremos algún día. Exactamente, las direcciones, sí. Y a todos los demás, muchísimas gracias por asistir. Os pediríamos que os vinierais a la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva, nuestra página web, Instagram, con ese nombre, y que pongáis vuestro email, solo se pide eso, para que cuando organicemos algo, pues podamos contar con vosotros y estéis informados, eso lo vamos a utilizar. Y aprovecho también el ofrecimiento que ha hecho para deciros que quedan 1000 líneas de actuación de la cátedra por desarrollar. Cosas concretas en sectores específicos donde la visibilidad sea menor, como la de pesca, y que podamos crear pequeños grupos de acción para que este impulso, que quizás es más normal en determinados sectores, se traslade al conjunto de la sociedad, porque nosotros desgraciadamente no representamos al conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias.